Por supuesto que la ciencia alemana sigue siendo la mejor del mundo, y es que desde que nos enamoraron de Killjoy en 2020, solamente Chamber ha sido capaz de sacarla a patadas del meta, pero Chamber no cuenta, porque estuvo estúpidamente roto durante un año, y ahora que Chamber fue mandado a Santa Elena, el único verdadero contendiente entre todos los centinelas es Cypher, y yo sé que es loquísimo decir Cypher y roto en un mismo enunciado, porque parecen conceptos excluyentes y algo así como si hubiéramos cambiado una línea de tiempo más caótica, pero este video no es sobre Cypher, porque Killjoy sigue siendo demasiado buena como para ceder todos sus mapas ante los nuevos músculos del calvo. Y es que tan solo en 2023, Killjoy vio una enorme presencia en todos los torneos internacionales de Valorant, siendo la centinela obligada en todos los mapas del juego y en todas las malditas composiciones. ¿Pero a qué se debió esto? Se preguntarán algunos, porque al igual que el enriquecimiento ilícito, la respuesta tiene múltiples factores, comenzando con que Killjoy nunca ha sido un mala gente. Resulta que el resto de los centinelas siempre fueron muy malos, con excepción del Baguette francés y Sage cuando estuvieron en su punto más alto. Basta con hacer una pequeña revisión rápida de los personajazos que tenemos actualmente en el equipo centinela. Chamber, el pobre que apenas puede caminar desde que le rompieron las piernas y le dieron un pequeño bastón por lástima para que medio encuentre su lugar en el meta. Sage, la gente tan nerfeada que ya hasta parece un zapato clon de lo que alguna vez fue. De Cypher no hablamos, porque hace unos meses era un chiste local, y ahora entrar a sus sitios da más miedo que una favela de madrugada. Y Deadlock, que nos prometió demasiado, pero que al igual que una licenciatura en sociales, no nos dio nada a cambio. Y aún considerando esta, entre comillas, enorme capacidad de los centinelas, la comunidad de Valorant pedía gritos que nerfearan a Killjoy. Y yo de verdad no lo entiendo. O sea, ¿por qué bajar el nivel de todos los centinelas todavía más, cuando ya de por sí está por los suelos? El objetivo debe ser mejorar el nivel de todos y encontrar ese milagroso equilibrio en el meta que todos queremos, porque balancear un centinela es el equivalente de la misión del tren de GTA en la vida de un desarrollador de Valorant. Tan solo mira cuántos años les tomó ajustar a Cypher para venir con una idea tan simple pero efectiva de cables más largos que se recargan y que stunean más rápido. Para identificar cuándo comenzó este asunto de la meta de Killjoy, tenemos que viajar al pasado, exactamente al parche 5.12, cuando los desarrolladores decidieron aumentar la resistencia de su contención porque finalmente comprendieron lo estúpido que era que una habilidad final fuera detenida por algo que costaba 200 créditos. Y sí, estoy hablando del Aftershock de Breach, porque literalmente bastaba con un simple ajuste a los puntos de vida de su jaula para que Killjoy se volviera una bestia rabiosa e imparable. Y para explicar este suceso canónico en Valorant, veo la oportunidad imperdible de hacer un Farid Dieck, ya que en un intento por colocarse en lo más alto entre las estrellas, Killjoy había roto las jaulas de su propia prisión. Lo que alguna vez fue un evento rutinario se había vuelto incontenible ante la mirada atónita de todos los Breach, los cuales nada podían hacer ya una vez que la esfera de luz se postraba sobre sus rostros, anunciando la inminente destrucción de aquel control que alguna vez creyeron poseer. Porque el hecho de que una habilidad básica pudiera parar una ultimate con tanta facilidad era absurdísimo. Y yo sé que todos los Benkeyo están afilando sus navajas en silencio mientras yo hago esta afirmación. Pero denme un segundo y entiendan que la ultimate de Killjoy se te marca en el mapa. No hay que adivinarle ni hacer cálculos para detenerla. Y siendo el Aftershock un recurso que se activa explotando absolutamente todo lo que está detrás de una pared, no era equilibrado lo fácil que era darle en la madre a la pobre jaulita de Killjoy. El cambio era necesario y realmente tardó muchos meses en llegar. Y es que el resto de sus recursos siempre han sido extremadamente útiles para diversas situaciones, y con lo fácil que es utilizarlos, resulta obvio que tenga el pick rate tan grosero que tiene, por lo que mejor entremos ya de lleno a analizar todas sus habilidades como dicta la sana costumbre de este canal, y destacando, como siempre, todas sus fortalezas y debilidades. Cabe mencionar que este video es una actualización a mi revisión de Killjoy de 2021. Y si este es tu primer video en mi canal, mi nombre es Bogart y aquí nos encanta sobreanalizar este bendito juego que se ha robado nuestra sanidad y quincenas a cambio de RGB y animaciones de 2 segundos. La verdad es que no encuentro la manera correcta de comenzar hablando sobre uno de los recursos más poderosos de todo el juego, la torreta MVP, la cual es más peligrosa en forma inversamente proporcional a tu rango. Y aclaro esto porque la torreta no es poderosa por el daño que mete, el cual es bastante insignificante. Y francamente, una Coca-Cola te hace más daño que recibir un golpe de este tirapepitas. Así que no, la torreta es MVP por su área de visión y alcance. Además, la desgraciada baitea mejor y te da más información que los troncos de tu equipo. La torreta no te traiciona, siempre chambea y está para cuidarte las espaldas. Literalmente, es la personificación de, por supuesto que una IA no va a quitarte tu
tu trabajo. No es como si tener visión periférica de 180 grados y una precisión del 100% para atacar no fuera algo importante. Es solo una torreta. Por supuesto que no es mejor que tu jet que no hace el entry. Y a menos que por algún motivo no la destruyas y dejes que ella te destruya a ti lentamente como un cigarro y café de desayuno, pues la torreta también tiene otros usos más importantes. El primero y más fundamental es el de brindarte información sobre el sitio. En Valorant, la información lo es absolutamente todo y es lo que te permite tomar decisiones sobre la manera en que vas a jugar la ronda y adaptarte. Contar con una alarma como la torreta es una bendición, ya que te permite controlar el ingreso de tus enemigos a fin de recibirlos de la manera educada que se merecen, sirviendo la vajilla fina de Pokémon para darles con todo y trampas, o jugando al baiteo mientras están obligados a distraerse con la torreta y traer el crosshair chueco. Mi favorita siempre es el baiteo, si bien tiene mucho riesgo como centinela, ya que si tú caes, el sitio cae contigo, te permite capitalizar la torreta para obtener aunque sea una eliminación más segura. Otro uso importantísimo de esta habilidad es el control de sitios y antilurqueo. Gracias a su absurdísima periferia y rango de visión, es básicamente imposible asomarle la torreta sin que te detecte. Los Omen lloran cuando las ven, y es que la desgraciada puede cubrir múltiples ángulos al mismo tiempo y bloquear incluso varios sitios con una sola colocación, y ya por este simple hecho, hace que cualquier intento de lurkearle a Killjoy sea un despropósito si pretendías hacerlo de forma misteriosa. Ahora que curiosamente, Killjoy no es solo una buena agente anti-lure, sino que también es una lurkera competente en ataque, bloqueando rotaciones enemigas y protegiéndose las espaldas con la torreta y su alarma bot. Porque ser una buena Killjoy siempre manda un mensaje muy claro de te jodes, que aquí ya puse mis cosas y por ende este sitio me pertenece junto a tus nalgas si te atreves a cruzarme. Y ya que hablamos de parar lurkeos, el alarma bot comparte varios objetivos con la torreta. Objetivos como generar información y brindarte una vigilancia constante para protegerte de personas mañosas que te atacan por detrás cuando te distraes. Este último me parece el detalle más importante, ya que generalmente lo empleas para prevenir que un enemigo invada un espacio que no estás cubriendo, porque obvio, no te es posible estar en dos espacios al mismo tiempo, al menos no todavía, y con algo tienes que cuidarte la espalda para que nadie te sorprenda mientras estás bien metido con los bandalazos. Su zona de efecto es bastante amplia y puede cubrir diversas entradas y accesos. Al ser invisible y contar con una zona circular, puede cubrir más espacios que un cable de Cypher. Además, otro detalle interesante del alarma bot es que te inflige el estado de vulnerable y doblega todo el daño que recibes, y aunque es rarísimo que te explote en la cara, es un detalle que se agradece, y que, al mismo tiempo, pocos saben que pueden reventar a más de un jugador, porque la explosión tiene un área de efecto. Los que me siguen de hace tiempo saben que a mí el estado de vulnerable me genera profundo respeto, que eso de amplificar el daño no es cualquier cosa, y es un estado que de verdad impone miedo, no como el stun todo meco que ni te hace nada, porque eso de dos bandalazos al torso y a dormir se me hace la cosa más obscena, y hasta te pueden llegar a bajar de un clasicazo a la jeta, por lo que está chingón cuando el alarma bot consigue impactar a un enemigo en las condiciones adecuadas. Pero su principal uso siempre será el de protegerte las espaldas, porque entre la torreta y el alarma bot tienes básicamente bloqueadas todas las entradas de un sitio. Si bien es básicamente imposible que te crucen sin que te enteres, es un hecho que de ti depende sacarle provecho a esa información y que de algo sirva tener la ubicación de tus enemigos. Adicionalmente, ambos recursos se pueden recuperar y recolocar después de un pequeño cooldown para llevártelos en una retoma o postplante de la Spike, porque si bien las Killjoy tienen la maldición de que nunca invaden su sitio, al menos tienes la posibilidad de volver a meter tus cosas en la mochila para irte a agarrar a pepitas con toda la banda que ya se chingó a tus compañeritos. Ahora que sobre el tema de sus nanoenjambres, claramente no ando con una cinta métrica mental, pero estoy seguro de que en diámetro solo le gana el Pogo de Gecko por su área de efecto. Lógicamente, Killjoy también pega menos duro, pero eso no significa que sea más piadosa cuando te las avienta, porque las molly de Killjoy podrán parecer chiquitas, pero te parten la madre en un montón de situaciones. Yo siempre voy a defender a los jugadores con lineups, y es que una Killjoy que sabe lanzar los nanoenjambres en ataque es otra cosa completamente, porque una molly siempre va a ser un buen recurso para retrasar a los enemigos, sacarlos de ciertos espacios y hasta bloquearles el paso a costa de infligirles muchísimo daño. Y teniendo dos mollies con una zona de efecto tan amplia, bueno, pues resulta muy egoísta no aprovecharlas para iniciar un sitio con tus compañeros, o incluso guardarlas para joder el desplante de la Spike, el cual suele ser el uso más tradicional, pero no por ello menos efectivo. Como un recurso que es invisible para los enemigos y que puede prepararse como trampa a las defensas, te permiten ganar algo de tiempo para separar a tus enemigos o simplemente impedir que la manada entre detrás de la Jet o Raze que se lanzan a robarte el espacio, lo que hace más controlable la situación y le quita muchísimo tiempo y momentum de ejecución al equipo contrario, a menos claro que te toque banda bien insana que no le tiene miedo a tragar un montón de daño.
Sobre la Ultimate, puedo afirmar que no existen palabras suficientes para describir semejante blasfemia. ¿Quién diseñó este artefacto del diablo? Un dispositivo que abarca una cantidad obscena del mapa y que te impide defenderte de cualquier forma si cometes el error de quedar atrapado en su zona cuando explota. Y además, viene con una cuenta regresiva para incrementar la ansiedad que te genera si no estás a tiempo de escapar. La contención de Killjoy es uno de los recursos más importantes del juego. No por algo le metieron un nerfazo de 9 puntos de habilidad para que te cueste un chingo poder llegar a usarlo. En mapas como Fracture, se come todo el sitio y te obliga a abandonar la zona tan rápido como puedas, por la simple y sencilla razón de que no hay ni un solo rincón en el cual esconderte. Y entre hacer la morición heroica o quedar atrapado para que te eliminen con facilidad, tu abanico de opciones es bastante limitado a la hora de enfrentar este aparato del mal. Como recurso ofensivo, es extremadamente útil para arrancar la toma de un sitio. Si bien, algunos sí estamos lo suficientemente locos para pelear el espacio hasta el último microsegundo, la presión que genera el estado de contención es una sentencia de muerte si no calculas bien tu tiempo. Y aunque la contención no es permanente, dura lo suficiente como para humillar a las personas alcanzadas por la misma. También puedes utilizarla para retomar el sitio una vez que los enemigos se instalaron en él, porque nada dice mejor sáquense de aquí cabrones que aventarles una pinche contención a los enemigos para que se echen a correr. Y me atrevo a decir que no existe un mejor recurso para arrancar una retoma que esta Ultimate, ya que son pocos los equipos que se preparan para responder a tu contención, y suelen quedar obligados a echarse para atrás sin mucha opción. Y esto aplica casi en cualquier mapa, salvo lógicamente por Breeze. Pero Breeze es un mapa raro, y ni los desarrolladores saben qué hacer con él, así que ni lo voltees a ver. Es imposible no hablar de las cosas malas de Killjoy sin ir directo al área de activación de sus recursos. Nunca voy a olvidar las primeras semanas de su lanzamiento, cuando tenías la libertad de andar por cualquier zona, como si las limitaciones terrenales no existieran. El hecho de que tengas un área de activación se siente como si llevaras un brazalete de arresto domiciliario, porque literalmente eres preso de tu propio sitio y no puedes moverte con libertad, a menos que quieras arriesgarte a que el timing de Valorant haga lo suyo y que en ese microsegundo que dejaste de vigilar es el momento exacto en que todo un equipo se metió a tu sitio. Y solo por este detalle, Killjoy llega a ser un agente bastante aburrido, y lo que es peor, que el equipo enemigo se la pasa haciendo full rush del lado que no estás defendiendo, y que extrañamente suceden muchas más rondas de las que la ciencia y la estadística pudieran explicar, porque eso de tener que recoger tus cosas para ir a pelear un retake no es para nada divertido, y menos cuando tienes absolutamente todo en tu contra y ni siquiera ha terminado el cooldown de tus recursos. Otro detalle importante son los nerfeos que le han metido a las trampas de Killjoy, ya que el Alarma Bot y el Nanoenjambre son visibles a mayor distancia, lo que hace mucho más fácil que tus enemigos los detecten para destruirlos y que te fastidien la fiesta que les preparaste con mucho cariño. El Nanoenjambre es un excelente recurso para arrojar o preparar, sí, pero debe ser muy rápido para activarlo antes de que te lo destruyan y que valga para pura tristeza. Muchas veces es difícil decidir si instalarlos todos en una defensa o guardarse, aunque sea uno en la mochila, para la situación que se presente. Y personalmente, estimo que si te vas a cazar y hundirte con la defensa del sitio, plántalos todos. Pero si quieres apostar por el retake, conserva, aunque sea uno. Del Alarma Bot podemos afirmar que su explosión y estado de vulnerable son decorativos. Es muy raro que alcance a explotarle a un jugador de alto rango, dado que es sumamente fácil de destruir una vez que te aparece en la pantalla. La única forma de que alguien se coma el vulnerable es que esté muy distraído o apresurado por pasar por dicho espacio, por lo que suele ser un recurso que solo empleas para recabar información, cubriendo una entrada o acceso. Y sí, yo sé que es muy divertido poner los dos Nanoenjambres y la Alarma Bot juntos para intentar reventar a alguien sin esfuerzo, pero son muy pocas las ocasiones que esto funciona, y menos si no está robustecido por una estrategia de distracción. Y como el juego coordinado suele ser una bestia mitológica, te recomiendo mejor emplear estos recursos con el fin de obtener más tiempo y protegerte de un flanco enemigo. Del tirapepitas glorificado no tengo absolutamente nada en contra. A mi parecer, el bug de la falsa ráfaga ya fue arreglado, pero no me fue posible encontrar una fuente confiable para jurar sobre ella. Así que vamos a suponer que ya no da una falsa posición de los enemigos y que el día fue salvado por los desarrolladores. No es como si este bug le hubiera dado en la madre a la reputación de un torneo internacional y hasta se haya tenido que volver a jugar una ronda crucial solo por un pequeño error. Eso nunca pasó. La torreta virtualmente es perfecta. No puedes aumentarle el daño sin causar estragos en los rangos más bajos del juego, ni tampoco bofear algo que no lo necesita. Si bien, sí le nerfearon su resistencia dadas algunos parches, el único nerfeo importante fue la reducción de velocidad que te metía cuando te tocaba, porque la desgraciada era más dura que el Slow de Sage, y te obligaba a eliminarla sí o sí para que no te destruyera lenta y estúpidamente. Era tan latosa como una persona woke pidiendo atención en TikTok. Y la verdad es que ser eliminado por el Tirapepitas 9000 está en el top 5
típico de cosas más humillantes del juego. Y eso es todo. Tenía que recordárselos a todos los que han sido humillados alguna vez por la torreta, su servidor el Bogart aquí incluido. Y finalmente, sobre su recurso definitivo, joder. Ahora que Breach quedó fuera de la ecuación, solo puedes recurrir a otras habilidades como la Ultimate de Brimstone o la Furia del Cazador de Sova para defenderte. Y es justamente esa su principal debilidad, que a pesar de que acumules de a poquito en poquito tus puntos de habilidad, los cuales no son para nada poquitos, ahora que son 9, sigue siendo un recurso destructible. Y no va a faltar el equipo que está preparado para darle la madre a tu estrategia, porque es obvio que la vas a lanzar una vez que la tienes lista. También hay que tener en cuenta que, aunque la zona de efecto es bastante amplia, existen mapas donde no puedes cuadrar bien la Ultimate para tapar los ángulos peligrosos o sacar completamente a la gente del sitio. Y aunque la solución es meter la Ultimate más adentro del sitio, cuanto menos protegida o vulnerable se encuentre, mayor oportunidad verán tus enemigos para lucharte ese espacio y destruirla antes de que se active. Y es un riesgo que vale la pena correrse, y más si es solo una persona defendiendo la jaula. Que Killjoy es uno de los personajes favoritos de la comunidad y del mismísimo Riot, no me queda ninguna duda. Que por algo habrán tantos stickers, tarjetas, bodies y cinemáticas con su hermosa cara. El trato preferencial que reciben agentes como Killjoy y Jet es evidente, y al igual que el helicóptero coreano, Killjoy también puede adaptarse al metajuego de un sinfín de mapas. Sin embargo, no podemos olvidar que Cypher ahora está brutal, y sin duda le quitará algunos mapas a Killjoy. Sitios como Split, Breeze y Sunset me parecen mapas definitivos para el calvo, y ya que la escala de poder entre ambos se ha balanceado bastante, sigo esperando que el resto de los agentes centinelas encuentren también su lugar en más mapas, por un mejor Valorant, con más variedad, y no los mismos 5 perros agentes por cada mapa. Por lo que sin duda, Killjoy no dejará de ser automáticamente buena solo porque otros centinelas sobresalgan, que al fin y al cabo cuenta con 2 de los recursos más importantes en el juego, una omnipresente torreta y una contención que manda al diablo todas tus estrategias si no le prestas atención. Como centinela, se adapta bien a diversas situaciones de la partida y que cualquier persona pueda aprender a jugarla rapidísimo. También es uno de los mejores agentes para jugar en solo queue y carrear a la banda incarreable. Sin embargo, su estilo de juego puede llegar a ser demasiado pasivo y aburrido, ya que una vez instalada en un sitio, te resulta casi imposible rotar con rapidez por la instalación de todo tu setup, el cual se toma su tiempo para poder usarse nuevamente, y que además, una vez retirado todo, podrías no estar completamente seguro si un jugador enemigo aprovecha el espacio al que te encuentras renunciando. Finalmente, nunca debes olvidar que los recursos de Killjoy, como los de otros centinelas, requieren de ser capitalizados. Es muy complicado solo dejar tus cosas y esperar a que los enemigos se eliminen solos con tu utilidad, por lo que no puedes limitarte a solo obtener información y no hacer nada con ella. Tanto la torreta y el alarma bot son recursos que permiten sorprender a tus enemigos, por lo que antes de jugar demasiado atrás, construye un setup que te permita aislar enfrentamientos y realizar piqueos más seguros para eliminar a tus enemigos. No eres solo una alarma con patas, también tienes la obligación de asegurar, aunque sea, una eliminación durante tus defensas. Por lo que eso sería todo, banda. Sé que algunos se estarán preguntando si actualizaremos el resto de los agentes que han sufrido cambios. La respuesta es sí y no. En la lista de remixes tengo a Raze por decisión popular y tal vez, solo tal vez, al calvo favorito de todos ustedes. Así que si quieren que hablemos del nuevo Cypher, no se olviden de pedirlo en los comentarios. Dale me gusta al video y suscríbete si aún no lo has hecho. Yo te agradezco por acompañarme y me despido como siempre, deseándote un excelente día. Aprovecho para agradecer también a los miembros de este canal. Muchas gracias a Martes de Frescura y Planxus. Les mando un fuerte abrazo y de nuevo, muchas gracias.